Hola comunidad, sean todos bienvenidos aquí a un nuevo video de Beyond Type 1. El día de hoy me encuentro con Héctor Infanzón. Él es nutriólogo, educador en diabetes y además es una persona muy activa en la comunidad de diabetes aquí en México. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Karime, muchas gracias por la invitación. Emocionado por esta entrevista y por este espacio. Y bueno, creo que hablaremos de un tema importante. Sí, claro, me parece que este tema le preocupa tanto a las personas que viene relacionado con las complicaciones de la diabetes, pensamos siempre en ti porque sabemos que eres el ideal para hablar de esto y que nos puede ayudar a entender las cosas de un modo más digerible y tomarlo con mejor vista, ¿no? Y más confianza para tomar cartas en el asunto. Sí, creo que eso es un punto muy importante en este tema. Mientras más pronto se trate, mejor. Y ahorita veremos por qué. Sí, y pues bueno, nosotros nos dimos cuenta que a muchos miembros de nuestra comunidad les preocupa el ardor en los pies y quizá muchos de ellos no tienen como la noción de por qué ocurre, ni a dónde deben de acudir, ni cómo deben de tratarlo. Entonces, en general queremos hacer este acercamiento contigo para que nos puedas ayudar. Y pues para empezar, nos gustaría que nos explicaras por qué llegamos a sentir ardor en los pies, qué es lo que lo ocasiona y en particular qué significa sentir ardor en los pies, porque también podemos confundirlo con otras cosas y asustarnos, ¿no? Cuéntanos. Claro. Creo que hay que partir de ahí, porque podemos sentir ardor por muchísimas cosas, ¿no? Cuando nos exponemos al sol o vamos a la playa y nos quemamos un poquito más, tal vez cuando estamos utilizando un calcetín muy justo, o sea, por varias situaciones. Pero específicamente esto, a mí me gusta compartirlo mucho con los consultantes de una forma muy sencilla y esto es que de cierta forma, pues no está, la diabetes es una condición que vive desde la cabeza hasta los pies. Entonces, hay algunas situaciones que se pueden generar, sobre todo cuando ya se lleva mucho tiempo viviendo con diabetes y no se lleva un manejo adecuado. Y esto es, este ardor tiene un nombre científico, ¿de acuerdo? Es decir, si lo llegamos a considerar como una complicación de la diabetes misma y está muy relacionado con algo que incluso muchos de los consultantes ya llegan y me dicen, es que yo leí que este ardor puede ser neuropatía diabética, pero ¿qué es esto? Volviendo al punto de que la diabetes está en todo, puede estar en todo el organismo, los nervios pueden ir perdiendo funcionalidad, ¿de acuerdo? Y a partir de eso se puede empezar a generar este ardor que eventualmente puede tener otras consecuencias de las cuales ya hablaremos. Pero imagínense que nosotros podemos palpar todo lo que esté a nuestro alrededor y podemos sentir las texturas, las temperaturas, todo eso, ¿de acuerdo? Y es algo que nos protege, ¿no? Yo no voy a agarrar una sartén que está caliente, ¿de acuerdo? Pero digo, eso se puede ir perdiendo, esta sensibilidad, este buen funcionamiento de los nervios, y les digo, sobre todo puede ocasionarse por un manejo inadecuado o un manejo no óptimo de nuestra condición por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y una de las características o qué significa sentir ardor en los pies, pues eventualmente ya empezamos a hablar de que esto puede ocasionar un dolor crónico, ¿de acuerdo? Es decir, neuropatía, ardor y dolor van en la misma oración, ¿de acuerdo? Y eventualmente eso se ve mucho más acentuado en las extremidades, ¿de acuerdo? Y es ahí donde entro yo y Karime y el equipo de Beyond Taiwan me consideran. Una de las cosas que hago es la evaluación de los pies de los consultantes que viven con diabetes tipo 2 específicamente, pero quienes viven con otros tipos de diabetes no están exentos de esto, ¿de acuerdo? Entonces, por ponerte un poquito en contexto, Karime, aquí en México al menos, 40% de las personas que viven con algún tipo de diabetes han referido que durante el último año han tenido ardor, dolor o pérdida de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Y a nivel, digamos, mundial, las guías de diabetes, ahora sí que las que consultamos quienes participamos en este manejo, refieren que más o menos 50% o casi la mitad de los consultantes con diabetes pueden no tener ningún síntoma, es decir, pueden no llegar a este ardor, pero sí pueden llegar a tener neuropatía, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esto nos puede ir ayudando a desglosar un poquito esto, ¿no? O sea que
Este ardor de los pies es una complicación de la diabetes llamada neuropatía diabética y que eventualmente, pues muchas veces es consecuencia de un manejo inadecuado o subóptimo, como les decía, de nuestra condición. ¿De acuerdo? Y hay otras causas que pueden ser como mucho más puntuales, que si bien ustedes como consultantes no lo tienen que tener como un checklist, los profesionales deben de hacer como un escrutinio, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí es válido que ustedes se pregunten, ¿por qué puedo sentir este ardor en los pies? ¿De acuerdo? Por mi diabetes. Y es por muchas causas, ¿de acuerdo? Puede ser por una deficiencia de una vitamina específico que puede ser la vitamina D, ¿de acuerdo? En los consultantes, por ejemplo, quienes viven con diabetes tipo 2 que utilizan metformina, si toman esta metformina en cierta cantidad por cierto tiempo, es decir, mucho tiempo, pueden tener esta deficiencia y se puede ocasionar esto. Ojo, no estoy diciendo que la metformina les vaya a ocasionar esto, sino más bien, si no hay una dosis adecuada y se toma por mucho tiempo, puede ser como origen ¿de acuerdo? Porque de pronto ahí nos podemos empezar surgen mitos, ¿no? Con respecto al manejo de diabetes. También nuestra tiroides, que es algo que la famosa tiroides, todos tenemos la tiroides, sin embargo, puede llegar a haber una condición que esté afectando el buen funcionamiento de esta y entonces también por eso se puede ocasionar. Y también en aquellos consultantes que ya tengan retinopatía, es decir, que ya tengan daño en los nervios de los ojos, se puede ocasionar esta neuropatía o este ardor en los pies, ¿de acuerdo? Y sí, ahorita que comentaste lo de la neuropatía, digo, lo de la retinopatía, bueno, aparte de esta pregunta que te sigo, me surgió más, entonces, ¿sería normal ver primero retinopatía y después neuropatía o puede presentarse al revés? Híjole, si ya tenemos una neuropatía y no hemos tenido una evaluación de los ojos, más vale que sí tengamos nuestra evaluación de los ojos, ¿de acuerdo? Porque a veces no nos queda tan claro qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina, ¿de acuerdo? Se podrían presentar de las dos formas, pero lo ideal es que pues existe este screening o esta evaluación integral, ¿no? Si me van a revisar los pies y llego a tener este síntoma, más vale, hay que ver cómo está la salud de mis ojos, de mis riñones y pues bueno, ya la evaluación que seguramente hemos compartido por acá, ¿no? Sí, claro, y creo que muchos tenemos esta noción que desde el día uno y más en la actualidad, yo siento que los pacientes con diabetes que han sido diagnosticados, no sé, en los últimos 5, quizá 10 años, ya tenemos esa noción de la consulta debe ser integral y deben revisar mis pies, deben de Así es, revisar, etcétera, ¿no? Pero sabemos que quizá hay muchas personas que no lo hacen o que quizá no tienen acceso a médicos o especialistas, de la salud que estén especializados en diabetes. claro. Entonces, para esas personas que quizá no saben o no han tenido más bien esa conciencia y noción de cómo se sienten, ¿cuáles tú dirías que son esos síntomas así específicos con los que ellos deberían de y acudir con un profesional de la salud? Claro. Fíjate que voy a partir de una anécdota y esto me pasó la semana pasada que llega conmigo un consultante y me dice, es que empecé a sentir estos síntomas de la consulta pasada esta, fui con un médico y me dijo que tengo neuropatía, ¿qué tan cierto es? Entonces, desde esa comunicación o desde esa que nos comparten estos síntomas, hay que empezar. Entonces, ¿cuáles son los que podrían tener? Pueden tener ardor en pies, ¿de acuerdo? Sobre todo en la planta de los pies, ¿de acuerdo? Eh, y ahorita ya llegaremos como al cómo hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las características? Pero si tenemos ardor en pies, si tenemos esta sensación como de descargas eléctricas, ¿de acuerdo? E incluso empiezo a tener yo lesiones sin darme cuenta, ajá, o incluso yo no empiezo yo a tener mucho dolor porque el roce de la misma ropa me genera muchísima molestia y mucho dolor. Eso quiere decir que hay que hacer algo para saber si yo realmente tengo esta neuropatía o hay algo más, ¿no? Porque esto sí es importante dejarlo en claro. Iniciamos con esto, ¿no? ¿Por qué puedo tener este ardor de pies? O sea, hay otras cosas.
Entonces, sí, o sea, si ya el consultante, y si ustedes viven con diabetes y si tienen alguno de estos síntomas que ha sido persistente por más de algún tiempo y que con un medicamento tal vez tradicional para el dolor no se ha disminuido, es mucho mejor que acudamos con nuestro médico eh, para que justamente él haga esta evaluación y les hagas estos ajustes, ¿no? Pero desde la parte educativa, yo lo que les podría compartir y lo que siempre comparto con ustedes que viven con diabetes es, hay que checar, ¿no? O sea, si yo empiezo a sentir estos síntomas, mejor buscar. Ujú. Sí, claro. Y ahora partiendo un poco, ¿no? Digamos que yo ya empecé a tener este ardor en los pies y ya lo identifiqué. Eh, la primera partida, digamos, que va a hacer mi profesional de la salud es mandarme un tratamiento no clínico, o sea, no medicamentos. Y si es así, ¿cuál, o sea, qué debo de esperar? ¿No? O sea, Claro. ¿cuáles son los tratamientos clínicos y no clínicos que yo como paciente puedo esperar? Ante este ardor en los pies. Por supuesto. Trataré de no ser tan técnico ahorita y justamente esta pregunta es algo que discuto. Yo trabajo en un equipo multidisciplinario, tengo fortuna de trabajar al lado de endocrinólogos y endocrinólogas. Entonces, esto lo hemos discutido muchas veces, ¿no? De, oye, ¿cuál va a ser la mejor opción para este consultante que tiene estas características? Entonces, ya una vez que se confirma el diagnóstico, eh, y tú muy bien lo dijiste, Karimel, lo ideal es que primero haya un tratamiento clínico, es decir, un tratamiento con medicamentos. Ajá. Y la verdad es que la mejor elección, y hasta lo tengo anotado porque así lo tienen explicado, son estos neuromoduladores del dolor neuropático, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen? Van a cambiar la forma de transmisión de impulsos. Entonces, digamos que haciendo una analogía, van a ir reduciendo el qué tan intensos podamos sentir nosotros estos síntomas o estas descargas, estos ardores, estos dolores, ¿de acuerdo? Entonces, hay digamos que varias opciones que se pueden utilizar, pero si ustedes en algún momento han escuchado pregabalina, gabapentina o algunas de estas medicamentos similares, estos son los de elección, ¿de acuerdo? Y hay muchos otros que se pueden utilizar que tal vez diríamos, oye, pero yo no tengo esto, ¿no? ¿Por qué me están recetando esto? Bueno, se ha visto que tienen un impacto en las personas que empiezan a tener estos síntomas, ¿no? Y les digo, aquí el médico, el internista, el endocrinólogo es el que lleva la batuta de esto, pero pueden ser analgésicos, ¿no? Como todos los hemos consumido en algún momento, ¿no? Esos antiinflamatorios. Sin embargo, el problema es que quienes viven con diabetes y abusan de este tipo de medicamentos, ojo ahí con la salud de los riñones, ¿de acuerdo? No, toda la población tiene este riesgo, pero quienes viven con diabetes o alguna otra condición crónica, hay que tener cuidado con esto. Hay algunos otros que son tipo opioides, sin embargo, eso ya se utiliza, híjole, en algunos casos muy, muy avanzados y solo por cierto tiempo, ¿de acuerdo? Y también pueden ser algunos medicamentos que se utilizan para tratar las convulsiones, ajá. Y también una cosa muy importante, ¿no? Y es lo que comparten los médicos, algunas veces pueden llegar a dejar antidepresivos. Y entonces, por eso puede surgir esta pregunta de, ¿por qué mi médico me está dejando antidepresivos si yo no tengo esta condición de salud mental que lo amerita? Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? O sea, ahí ya si nos metemos y vemos con la lupa lo que sucede con esos medicamentos es que puede tener un efecto y puede ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, eso por comentarles algunas cosas, ¿no? Sin embargo, ahora vámonos con los tratamientos no clínicos, que muchas veces se podrían considerar como esos tratamientos alternativos, ¿de acuerdo? Porque algunos son médicos, otros no son tan médicos. Sin embargo, aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que esos tratamientos van a ser coadyuvantes, es decir, no van a ser la primera línea, Mm, pero pueden dar esta ayuda extra. Ajá. Eso sí. sí es muy, muy importante que lo tengamos en claro. ¿Y cuáles son algunos de ellos? Bueno, pueden ser algunas sustancias. Por ahí hablamos del ácido teónico o la capsaicina, que es esta sustancia que se obtiene del chile, ¿de Ujú. acuerdo? Cremas con CBD también se ha reportado en la literatura. Hacer algún tipo de ultrasonido o estimulación eléctrica como fisioterapia específicamente
o hacer ejercicios de movilidad o con con cierta vibración, ¿de acuerdo? O sea, todo eso podemos nosotros tomarlo como estas terapias coadyuvantes. Ajá, eso sí es como muy importante que lo tengamos en cuenta. Y seguramente conforme vayamos avanzando en esto, pues irán saliendo otras. Sin embargo, aquí lo que yo les digo es siempre discútanlo con su equipo de salud. Incluso ya saben la recomendación de siempre. Si alguien les dice, mi tía, mi vecino, alguien en mi familia tuvo neuropatía y le dejaron esta crema, no la utilicen, ¿de acuerdo? O sea, siempre mejor consúltenlo con el equipo médico o acérquense justamente al equipo de Beyond Type 1 justamente para ir discerniendo en esta información, ¿de acuerdo? Pero a grandes rasgos, Karime, eso serían como las dos líneas, ¿no? Sí, claro, además, creo que siempre tenemos esta idea, ¿no? De cada diabetes es un mundo y lo que a Totalmente. tu tía, a tu vecina, a tu abuelita le funcionó, puede que no te funcione a ti en absoluto, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que ser como muy especializado y sobre todo informándonos mucho sobre qué es lo que nos están dando, que para qué nos está sirviendo. No tanto que nos están dando como para conspirar en torno al medicamento que nos den, Claro, sí, sino no, informar cómo está funcionando en mi cuerpo, así como lo hacemos con la insulina, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sabemos para qué sirve la insulina, qué está haciendo en nuestro cuerpo y qué puedo esperar yo de ella, ¿no? Y bueno, oye, ardor que llegamos a presentar, ¿es reversible o puede ser prevenible? O si ya tuve ardor y dolor, ya toda mi vida voy a vivir con él. claro. Como en cualquier condición crónica, es decir, no se va a curar, sin embargo, se puede manejar, ¿de acuerdo? Es reversible, sí, en la mayoría de los casos, sin embargo, no tenemos un tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, así como nosotros sabemos que la insulina tiene cierto tiempo de acción, y ese es un ejemplo que me parece muy bonito, no sabemos en cuánto tiempo, si damos un tratamiento, este dolor se vaya a quitar al 100%, ¿de acuerdo? Nosotros, o al menos lo que he visto yo con los consultantes que le damos este tipo de manejo integral, híjole, hemos visto algunos que tardan hasta un año en que ese dolor desaparezca por completo. Y en algunos casos, la realidad es que desafortunadamente el dolor no se va a quitar al 100%, ¿de acuerdo? O este ardor. Entonces, depende mucho del consultante, de las características y desde luego del tipo de manejo que se les dé eh, para saber o para realmente alcanzar ese manejo, ¿no? De este ardor o de este dolor. Sí, claro, creo que ese es como un consenso en general, ¿no? Que cuando alguien Sí, ya presenta complicaciones, el manejo tiene que ser mucho más exacto exacto, que cualquier paciente con diabetes, que digo, debería de ser así desde un inicio para evitar justamente estas complicaciones. Pero bueno, es una cosa que nos lleva a la otra y hay claro. que analizarlo y detectarlo con tiempo. Eh, y justo esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo detectar si tengo neuropatía? ¿Cuáles son los estudios que yo debería de pedirle a mi médico o a mi educador en diabetes que me ayude para saber si ya la estoy desarrollando o ya la desarrollé? Claro. Hay diferentes estudios que se pueden utilizar. La verdad es que el médico, el de elección, debería de ser hacer velocidades de conducción nerviosa. Seguimos hablando de los nervios que tenemos, ¿no? En nuestras extremidades. Entonces, ese es el de elección. Sin embargo, pueden haber algunos otros, ¿de acuerdo? Como el diapasón, el monofilamento del cual hemos hablado, ¿no? Para valorar qué tanta sensibilidad tenemos en las extremidades, principalmente en los pies, ¿de acuerdo? Sin embargo, todas estas pruebas, digamos que van a evaluar diferentes tipos de fibras sensitivas, ajá. Es decir, cómo estoy percibiendo yo a través de las fibras que tenemos en la piel, ¿no? Al tacto. Sin embargo, esos pueden ser algunos estudios, por supuesto. Hay algunos otros que uno se llama electromiografía, ¿de acuerdo? O incluso la determinación de vitamina D en sangre. Ajá. Yo no les podría decir, porque eventualmente sabemos, ¿no? Que no conocemos cada caso individual, cuál es el mejor. Ajá, en mi caso en particular. Sin embargo, muchas veces depende de las características que tengamos o de los síntomas que estamos presentando para que el médico o el educador de diabetes les puedan sugerir algunos estudios. Eh, tomando como punto de partida esto, yo les daría un consejo, ¿no?
A ver, si vivo con diabetes, tengo que acudir a esta evaluación integral que incluya el que me preguntan si tengo ardor en pies, si tengo dolor, si he tenido algunas heridas, ¿de acuerdo? Y que a partir de eso, el médico me pueda dar un resultado, decir, ¿sabes qué? Si estás en un riesgo de tener esto, te voy a solicitar estos estudios, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si ya ustedes viven con diabetes de hace mucho tiempo, ¿ok? Y tal vez, insisto, el manejo no ha sido como nosotros hubiéramos esperado y eso nos ha hecho tener niveles tal vez altas y bajas de glucosa. Sí es muy importante, ¿no? Porque ahí hay un punto que sí o sí no podemos dejar de lado. Sabemos que por lo general, uno de los puntos clave para que estas presentaciones se desarrollen es el manejo que pudiéramos tener de nuestros niveles, ¿de acuerdo? Entonces creo que también eso es importante que lo destaquemos. Sí, claro. Y otra de las grandes dudas que se tienen justo es esta confusión como de no saber bien los síntomas si estoy desarrollando neuropatía o no. ¿Hay alguna otra condición que esté relacionada como con el dolor crónico con la que yo pueda confundir la neuropatía? Sí, por supuesto. Y eso también lo discutía yo con mi compañera de consultorio, con Francis, también es educadora en diabetes, y al inicio les mencionaba, ¿no? Una quemadura, eventualmente, ¿no? Ardor. Eso va a ocasionar. Pero ¿qué otras cosas? Puede ser algo que se conoce como radiculopatía, ¿de acuerdo? O por ejemplo también que tengamos la famosa ciática, ¿no? Y esto es cuando hay una compresión en nuestras lumbares, ajá, en la parte de la columna, eso puede llegar a ocasionar estas como descargas o estos dolores, ¿de acuerdo? Eventualmente, y eso es por algo, digamos, como más mecánico, ¿ok? Entonces, normalmente esos ardores, digamos, que van desde la parte de la cadera o de la columna hacia abajo, es decir, son descendentes estos dolores, Ujú. pero si estos síntomas son ascendentes, es decir, desde los pies hacia arriba, ahí podríamos sospechar que sí es por diabetes, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas pueden estar? Por ejemplo, pueden estar artritis cuando ya tenemos alguna cuestión también que nos haga tener limitación articular, ¿de acuerdo? O algo en los huesos. Eventualmente también si tenemos varices, ¿no? Estas famosas arañitas pueden llegar a arder, ¿no? A doler cuando estamos mucho tiempo de pie. Y en algunos casos, por ejemplo, quienes ya tienen problemas de circulación arterial, ¿de acuerdo? También pueden tener, pero ya es un dolor que está mucho más focalizado hacia abajo de las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí ahora sí que el trabajo entre el equipo de salud es ir descartando, ¿no? Todas estas cuestiones para saber si realmente es neuropatía. Nosotros lo que normalmente llegamos a ver a la consulta es esta radiculopatía que no es por diabetes, es otro tema totalmente diferente, pero que puede llegar a estar presente. Ujú. Sí, claro. Y justo hace ratito comentabas un poquito de cómo puede ir avanzando, ¿no? Así es. Digamos, ¿cuáles son los riesgos más grandes que podría representar que yo deje avanzar este ardor y no lo consulte con un médico? Claro, la realidad es que el principal riesgo es que los síntomas se vuelven más crónicos, ¿de acuerdo? Es decir, los voy a tener por mucho más tiempo y todo lo demás se empieza a complicar. Y eventualmente digamos que una de las características que puede llevar a tener complicaciones en los pies es la neuropatía, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las complicaciones en los pies? Úlceras o amputaciones, ¿de acuerdo? Entonces el manejo se vuelve un poquito más complicado y desde luego también el impacto que van a tener en su calidad de vida, en cómo se puedan desempeñar en sus diferentes actividades, ahí es donde está el impacto, ¿no? Más importante de no atender ese dolor de forma oportuna. Y de verdad que lo hemos visto. Tengo muchos consultantes, no muchos, pero sí contados, los que han tenido estas características, los que les hemos dado el abordaje y de verdad, la forma en la que cambian su calidad de vida, híjole, se nota, ¿no? Sí, claro. Y justo en tu experiencia como profesional de la salud,
¿Tú crees que muchas personas sí llegan a tiempo digamos que a tratar estos síntomas o crees que se tardan mucho? Es que creo que algo que se observa con la neuropatía es que empieza como muy tenue, ¿no? No es algo como, si no estás muy consciente de ti mismo, Claro, y pasa mucho, yo creo que en la diabetes, ¿no? Muchas veces somos como muy desinteresados de todo lo demás y estamos como quizá muy enfocados en niveles de glucosa, o lo que como, por lo que como, lo que supuesto. como, ¿no? Y entonces, de repente, un día despiertas y te das cuenta que te arde un pie, ¿no? Pero quizá ya llevabas más meses empezando a sentir un hormigueo que no notabas. ¿Tú consideras que se llega a tiempo o no se llega a tiempo a consulta? Me vas a hacer abrir la caja de Pandora. Porque es todo un tema, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto y en la experiencia que yo te podría compartir es que gran porcentaje de la población que me llega a consulta por primera vez, nunca les han hecho una revisión de pies, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, insisto mucho porque se repite esta condición, ¿no? Este tipo de revisiones. Entonces, si no iniciamos por esto, es interesante. Y te decía yo que más o menos 40% de la población en México ha tenido como una revisión perdón, ha tenido o ha referido dolor, ardor, pérdida de la sensibilidad. Eso, si lo comparamos con qué tanto porcentaje de revisión de pies, te das cuenta, ¿no? Menos del 30% de los consultantes con diabetes les han revisado sus pies. Entonces, yo creo que ahí sí hay una oportunidad, ¿de acuerdo? Y más allá de estar como discutiendo, mi consejo puntual sería, hablen de estos síntomas con sus médicos y si nunca les han revisado sus pies, acérquense para que les hagan una evaluación integral de pies, que es justamente ver cómo está su circulación, cómo está su sensibilidad, ¿de acuerdo? Descartar todos estos síntomas e identificar cómo está la forma de su pie y ver si tienen algunas lesiones en sus pies, que eso puede ser el inicio, esos pueden ser, siempre yo doy el ejemplo que son como estos foquitos titilantes de las máquinas que decimos, algo tiene esta máquina y no sé qué, ¿no? Algo está fallando. Eso mismo pasa con nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos caso a esas señales y busquemos estas evaluaciones. Sí, claro. Y por último, me gustaría ya cerrar porque se nos acaba el tiempo, Héctor. Sí. ¿Cuáles son esos consejos básicos o ese mensaje que le dejas a todos quienes nos escuchan para poder evitar estas complicaciones de los pies o reconocerlas a tiempo y poder manejarlas? Claro, yo creo que lo primordial es que no hay que olvidarnos que las complicaciones por diabetes pueden existir, pero lo más importante es que las podemos prevenir o lo podemos retrasar lo más que se pueda. ¿Qué se necesita? Se necesita mucha participación de los profesionales de la salud y también quienes viven con esta condición. Cada uno tiene una pieza del rompecabezas, ¿de acuerdo? Y lo que podemos hacer como comunidad, si ustedes quieren saber en qué tanto riesgo están, si ya tienen síntomas o qué. La verdad es que lo principal es tener un autocuidado, ¿de acuerdo? Y ese autocuidado que les va a servir es estar revisando sus pies, ver qué tanto perciben, ¿de acuerdo? Estar acudiendo a todas estas citas y creo que eso es lo más valioso y esa es la pirámide y ese es el punto de partida para llegar a evitar todas esas complicaciones que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mi mensaje. Mientras más oportuno sea esta detección y esta intervención, mejores resultados podemos tener e insisto mucho, ¿no? Hablemos de este manejo de mi condición o de la condición que pueden tener ustedes, porque ya sabemos que hay muchas cosas que no van a poder controlar. Desafortunadamente no van a poder controlar si tenemos ardor o no, pero sí pueden manejar que eso no se presente, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Héctor. Te agradecemos Al por todo contrario, tu conocimiento y la verdad es que siempre tienes un modo súper claro y súper sencillo de digerir todo este tema que sabemos que es algo que nos preocupa a muchos de quienes vivimos con diabetes. Y pues muchas gracias. No me queda más que agradecerte por el espacio y por el tiempo. a ustedes, Karime, un placer. Muchas gracias y gracias a todos por vernos. Saben que pueden encontrar muchos recursos sobre el cuidado de los pies y sobre las complicaciones en nuestro sitio Beyond Type 2 en español. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.